su propio olfato, pero sobre todo conozca la historia de nuestro país, porque es rica, es un mosaico extraordinario, pero pues eso no lo va a decir el pendejo de Van Pipe, ni de Chumel, ni de un payaso que se pone una peluca para disfrazarse de analista político. En fin, ya sabe usted, esa clase de personajes elementales, mi querido Toño. Sí, que están muy enojados de que vayan a enseñar náhuatl en las escuelas. Qué pendejos, pero qué pendejos. Pero bueno, ya déjalos tú, ¿no? Y, pobrecitos, pobrecitos. Cuando veamos, cuando escuchemos a niños y niñas hablar náhuatl, además de español, inglés y una serie de idiomas, entonces sí se van a para adentro, ¿no? Cuando tengan ese bagaje cultural nuestros hijos, entonces estos van a quedar como unos... Y que ellos sigan en la ignorancia y en la estupidez, ellos, pues ya, ahí nos reiremos todos. Pero bueno, ¿qué te parece, querido Ricardo, que hablamos del tema que está en boga y a propósito de que en unos momentos más tanto nos estaremos enlazando con Mike Vigil, exagente de la DEA, exdirector de operaciones de la DEA, como habrá una conferencia de prensa, pues hablemos de este traslado de 29 miembros del crimen organizado de gran importancia de México a los Estados Unidos, puesto que efectivamente se ha venido manejando debido a fuentes que se tuvo que dar el golpe, se tuvo que dar esta pues sí, extradición, este traslado ya que muchos jueces planeaban implementar el llamado año de Hidalgo, ese de que chingue su madre el que deje algo, puesto que para agosto muchos de ellos tendrán que dejar su cargo gracias a la elección judicial, Ricardo. Así es, una elección absolutamente histórica y necesaria en este país, secuestrada por un puñado de personajes caprichosos, nepotistas y corruptos, protectores justamente de criminales, de violadores, de violentadores y de empresarios corruptos como usureros y hasta de narcotraficantes, porque justamente eso es lo que se estaba manejando y no es algo, que un rumor o un run run sin sustento. Usted sabe perfectamente que el Poder Judicial está todavía hasta este momento y lo estará hasta que estos personajes se vayan y entre una nueva camada de ministros, de ministras, de magistrados, magistradas, de jueces y juezas distintos, elegidos por el pueblo de México y bien revisados, pues hasta ese momento las cosas no van a cambiar y todavía va a faltar porque habrá que ver cómo se desempeñan estos personajes. Bueno, pues eso planeaban en el Poder Judicial, abrirle las puertas en fin de semana, en sabadazo, aplicar esta ley, prácticamente una ley caprichosa, que esos personajes siguen en el Poder Judicial, abrirles la puerta a estos narcotraficantes. Aquí lo importante, Toño, es que se le ha dado un golpe durísimo al narcotraficante, así al narcotráfico y a los narcotraficantes, porque ha sido un golpe con la colaboración de dos gobiernos. Aquí a mí me gustaría centrarme en esa parte, porque ahora resulta que todos estos personajes que celebraban Estados Unidos están diciendo que hay injerencismo, ahora sí, que Estados Unidos está poniendo el ritmo y todo ese tipo de babosadas. Hay una colaboración, Toño, entre dos gobiernos, el de México y el de Estados Unidos. Eso se puede ver, se puede observar, pero los reclamadores de siempre, como diría el gran Augusto Roa-Bastos, reclamadores en perpetua reclamación, pues han salido a hacer lo que bien saben hacer, reclamar, insultar, desacreditar, pero aunque digan lo que quieran, se ha tratado de un movimiento, desde mi punto de vista, estratégico. ¿Por qué estratégico? Porque los tarados que desacreditan el trabajo del gobierno mexicano no entienden que México no es un país aislado del resto del mundo. No somos una isla desierta y eso no lo aprendieron en los años 80, no lo aprendieron en los años venideros, no estudiaron a Habermas y el asunto de la globalización. Pero bueno, en este caso la colaboración entre los gobiernos de México y Estados Unidos en temas de seguridad es muy beneficiosa y es beneficiosa por varias razones, Toño, porque en primer lugar, porque se trata de una lucha contra una serie de cárteles que no son cárteles mexicanos y de esto no se ha hablado mucho. Son cárteles transnacionales porque
si bien es cierto que aquí hay capos del crimen organizado, lo cierto es que los cárteles trabajan de un lado y del otro lado de la frontera, por hablar de estos dos países, de México y Estados Unidos, porque podríamos hablar de la presencia de los cárteles del crimen organizado en todo el mundo. Pero en este caso, hablando de México y Estados Unidos, pues son cárteles transnacionales y ambos países enfrentan amenazas similares. ¿Cuáles son esas amenazas similares? El narcotráfico y el tráfico de armas. Es decir, se trata de un problema común que debe enfrentarse desde dos flancos. Los dos países lo tienen que enfrentar porque ambos países lo estamos padeciendo. Pero a los bobalicones les cuesta un trabajo demencial, Toño, entender que la cooperación bilateral se trata de desarticular o de trabajar en conjunto para desarticular estas redes criminales que tanto daño le han hecho a ambos países, a la población de ambos países, de México y de Estados Unidos. Yo me pregunto, ¿por qué a los personajes ramplones les cuesta tanto entender que una relación bilateral se trata justamente de cooperar? Y cooperar, ojo con eso, no es someterse, porque ya he estado leyendo ahí a cualquier cantidad de desocupados escribir, no, es que ya se está sometiendo Sheinbaum a los caprichos de Donald Trump. A mí me parece que no es ese el tema. Si quisiéramos ir por esa ruta, se tendría que analizar todo este asunto de Ucrania, de Zelensky y todo este asunto de la entrega de las tierras raras. Pero bueno, el caso aquí es que se trata de disminuir el crimen y fortalecer el Estado de Derecho. A ambos países nos interesa mejorar la seguridad pública en ambos lados de la frontera. Se dicen economistas, Toño, se presumen internacionalistas. Ha habido pendejos por ahí que dicen, yo soy ¿cómo dicen? Un globalista, una madre así, no recuerdo exactamente. ¿Estadista? Pero bueno, estadista, no, fíjate que son estos personajes geopolíticos. Dicen, yo soy un geopolítico. No puede ser un geopolítico porque no puede ser geografía, gracias mi querido don David, pero se dicen economistas, se presumen internacionalistas, se ufanan de entenderlo todo absolutamente, pero lo que no logran entender es que una frontera más segura promueve el comercio y promueve el crecimiento económico. Dicen que son amigos de empresarios, pero sus amigos empresarios, que son sus patrocinadores, no les han explicado que una frontera segura facilitaría el flujo de mercancías y reduciría las actividades ilícitas. A mí me parece demencial que todos estos personajes no estén cayendo en esa cuenta. Hombre, pues es que a los dos países nos interesa abatir la criminalidad, pero ¿usted cree que eso lo